Muy buenos días. Muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Quiero recordarte que en este trimestre que ya hemos comenzado tenemos un tema muy importante que lleva por título Viviendo la vida cristiana de la serie Tesoros de la Verdad, parte número 4. Un tema muy interesante que ya hemos comenzado y que vamos a continuar estudiando durante este trimestre. Y en esta semana, que ya estamos básicamente en el final de esta semana, tenemos un tema también muy interesante. El tema de esta semana se llama Según el orden de Melquisedec. Tema muy interesante que hemos estado desarrollando, pero antes de continuar quiero invitarte para que juntos podamos recordar el texto que estamos aprendiendo durante esta semana. Este se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 6, verso 19 y verso 20. Y ahí leemos así: la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Con este pensamiento quiero invitarte para que tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta mañana agradecemos la vida y la salud que nos da. Queremos pedir que nos acompañe en el estudio de su palabra. Queremos agradecer por encontrarnos a través de este medio y juntos compartir el estudio del día de hoy. Queremos pedir que su buen espíritu pueda impresionar nuestras mentes, hablarnos a nuestro corazón y que sus buenos ángeles nos puedan asistir en las cosas que hemos de estudiar este día. Pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues vamos a continuar con el sacerdocio de Cristo. Y nuestra primera pregunta nos dice de esta manera: ¿qué hace el sacerdocio de Melquisedec mejor que el levítico? Esto es, tenemos el sacerdocio levítico, el cual hemos estudiado también ampliamente en el pasado, pero ahora tenemos también el sacerdocio de Melquisedec. ¿Por qué el sacerdocio de Melquisedec es mucho mejor que el sacerdocio levítico? Para ello vamos a dejar que la palabra de Dios nos hable y vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Hebreos, en el capítulo 6, y allí vamos a leer los versos 19 y verso 20. Hebreos capítulo 6, versos 19 y 20. Y nos dice así: esa esperanza es segura y firme, ancla de nuestra vida, que penetra más allá del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. La Biblia nos dice que Jesús es hecho sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Él entró antes como precursor, como primero. Muy bien. Hay una orden diferente a la orden levítica y es la orden de Melquisedec. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Se encuentra en el libro de Hebreos capítulo 7. Vamos a ir a leer varios versos, que es el verso 7, el verso 11, el 19, el 22 y el 27. Y leemos allí: es indiscutible que el menor es bendecido por el mayor. Si la perfección se hubiera podido alcanzar por el sacerdocio levítico, porque en base a él el pueblo recibió la ley, ¿qué necesidad había aún de que se levantara otro sacerdote según la orden de Melquisedec y no de Aarón? Porque la ley nada perfeccionó. Por otro lado, fue introducida una esperanza mejor que nos acerca a Dios. Por eso Jesús fue hecho fiador de un pacto mejor, que no tiene necesidad cada día, como los otros sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo. Esto lo hizo una sola vez para siempre, cuando se ofreció a sí mismo. La palabra de Dios nos explica entonces cuál es la diferencia entre el sacerdocio de Melquisedec y el sacerdocio levítico. Esto es, en el sacerdocio levítico los sacerdotes debían ofrecer presentes al Señor por sus propios pecados. En el sacerdocio de Melquisedec se ofrecía una vez para siempre, siendo que la vida de Jesús era justa, pura, sin mancha, sin pecado. No necesitaba ofrecer muchas veces
para Él, pues Él no tenía pecado. Y Él es un sacerdote que vive para siempre, así que se puede compadecer de nuestras enfermedades, de nuestras dificultades. ¿Nos damos cuenta? Así que el sacerdocio levítico, en el cual fue dada la ley, que por cierto, según la palabra de Dios, dice que nada perfeccionó, muy bien, esto es, no porque haya sido dada la ley allí se hizo perfecto, sino que se necesitó el sacerdocio de Melquisedec, del cual Jesús es hecho sumo sacerdote. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Cómo se relaciona esto con las leyes para el sacerdocio? Esto es, ¿qué tiene que ver este asunto con las leyes del sacerdocio? Esto es, recuerde, para ser sacerdote había ciertas reglas que seguir, pero ¿qué tiene que ver esto? Vamos a tratar de entenderlo. Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo en la palabra de Dios, en el libro de Hebreos, capítulo 7, y allí vamos a leer el verso 12 y luego el verso 28. Y ahí leemos así. Pues al cambiar el sacerdocio es necesario cambiar la ley del sacerdocio, porque la ley constituye sumos sacerdotes a hombres débiles, pero la palabra del juramento posterior a la ley constituyó al Hijo hecho perfecto para siempre. Esto es, la ley o el sacerdote más bien, al ser cambiado, se cambia también la ley del sacerdocio. La ley del sacerdocio incluía que los hijos de Leví, la tribu apartada de entre los hijos de Israel, podían ser sacerdotes, muy bien, pero cambiado el sacerdote, esto es, ya no tenemos más sacerdotes de los levitas, pero tenemos sacerdotes según la orden de Melquisedec, también es cambiada la ley del sacerdocio. Esto es, ahora Jesús, si nosotros notamos, Jesús nació o desciende de la tribu de Judá. Muy bien. Y entonces no podría ser sacerdote, pero Jesús es sacerdote no de la orden levítica, pero de la orden de Melquisedec. Y nos habla que esto se hizo por juramento posterior a esa ley y se fue hecho perfecto para siempre. Un asunto muy interesante, ¿nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. ¿Qué profecías demuestran que este cambio estaba planeado y cómo sabemos que se refiere únicamente a Jesús? Alguno puede decir, bueno, si estamos en el sacerdocio de Melquisedec, ¿dónde están los sacerdotes de Melquisedec? Bueno, ¿cómo sabemos que esto solamente se refiere a Jesús y no a un sinfín de sacerdotes? ¿Y cómo sabemos que esto también estaba dicho que iba a acontecer de esta manera? Pues bien, vamos a dejar que la palabra de Dios nos conteste. Vamos a leer lo que dice el libro de Salmos en el capítulo 110, en el verso 1 el verso 1 y el verso número 4. Y ahí leemos así. Dijo el Eterno a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. El Eterno juró y no desistirá. Tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Biblia nos dice entonces que Dios hizo un juramento. Jesús sería sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec, no según la orden levítica. Muy bien. Entonces, desde el libro de los Salmos estaba predicho acerca de Jesús, cuál sería la orden bajo la que él ministraría. Muy bien, pero todavía hay un poco más. Así que vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de los Hechos, en el capítulo 2. Y allí vamos a leer el verso número 34 hasta el verso número 36. Y ahí leemos de esta manera. Porque David no subió al cielo, pero él dice, dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Por lo tanto, que toda la casa de Israel sepa con absoluta seguridad que a este Jesús, a quien vosotros crucificasteis, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Esto es, lo que fue predicho en el libro de los Salmos, en el libro de los Hechos está siendo confirmado que ya estaba ocurriendo. ¿Nos damos cuenta? Esto es, subió al cielo Jesús, se sentó a la diestra del Padre
y ahora era hecho sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Muy bien, esta era la profecía cumpliéndose. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Leamos aquí en Hebreos, en el capítulo 6, y allí vamos a leer el verso número 20, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. La Biblia dice entonces que Jesús subió al cielo y fue hecho sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Esta orden no es para todos, es apenas para Jesús. Eso es lo que estamos leyendo en la palabra de Dios. Entonces sabemos que estaba predicho que esto acontecería, pero también sabemos que estas palabras se aplican apenas a Jesús. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable y nos explique este asunto. Leamos lo que está escrito aquí en el comentario bíblico adventista del tomo 7 en la página 942, el cual nos dice así: el sumo sacerdote tenía el propósito de representar de una forma especial a Cristo, quien habría de convertirse en sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Este orden de sacerdocio no debía ser transmitido a otro ni ser suplantado por otro. Esto es, según la orden de Melquisedec, era solamente para Jesús. En el sacerdocio levítico se pasaba el sacerdocio por generaciones en la tribu de Leví, pero el sacerdocio de Melquisedec solamente era atribuible a Jesús. Pero vamos a ver qué más. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. The Signs of the Times, que fue escrito el 16 de agosto de 1899, nos explica: cuando Cristo expiró en la cruz, clamando a gran voz, consumado es, su obra quedó completada, el camino quedó abierto, el velo se rasgó en dos. El hombre podía acercarse a Dios sin ofrendas sacrificiales. Sin el servicio de sacerdotes, de sacerdotes terrenales. Cristo mismo era el sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. El cielo era su hogar. Vino a este mundo para revelar al Padre su obra en el escenario de su humillación y conflicto había terminado. Ascendió a los cielos. Esto es, ya no estaba confinado el poder acercarte a Dios a través del sacerdocio levítico. Ahora estaba abierto para todos. Recuerda, si querías hacer las cosas de Dios, te acercabas al pueblo de Israel, te unías al pueblo de Israel y a través del sacerdocio levítico te presentabas delante de Dios. Una vez muerto Jesús, el velo del templo se rasgó. Jesús era el sacerdote para siempre, según la orden de Melquisedec, y cualquier persona podía acercarse a Dios a través de Jesús. ¿No es maravilloso esto? Pero este sacerdocio solamente es para Jesús, para ningún otro. Muy bien, pues vamos a continuar con el fundamento del ministerio de Melquisedec. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿cuál es el fundamento de la fe cristiana? Esto es, ya sabemos que este sacerdocio Melquisedec solamente se le atribuye a Jesús, pero ¿cuál es el fundamento de la fe cristiana? ¿En qué se funda la fe cristiana? Vamos a tratar de entender estas cosas, y para ello quiero invitarte para que juntos vayamos a la palabra de Dios y leamos lo que está escrito en el libro de Mateo, capítulo 16, y allí vamos a leer el verso 16 hasta el verso número 18. Mateo capítulo 16, verso 16 al verso 18. Y leemos allí: respondió Simón Pedro: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces Jesús le dijo: dichoso eres, Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. Cristo, sobre quien se edifica la iglesia, es, según lo que leemos allí, el Hijo del Dios viviente, el Cristo, el Mesías, el que habría de venir. ¿Sobre quién se edifica la iglesia? Muy bien, el fundamento.
de la fe cristiana. Pero vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Así que vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en 1 Corintios, capítulo 10. Y allí leemos en el verso número 4. Y leemos así. Y todos bebieron de la misma bebida espiritual, porque bebían de la roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. Aquí tenemos muy claro que la palabra de Dios establece que la roca es Cristo. Muy bien, Él es la roca, de la cual leímos en el libro de Mateo. ¿Estamos claros? El fundamento de la iglesia, sobre lo que se edifica la iglesia. Pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leer lo que está escrito en 1 Corintios, capítulo 3, en el verso número 11. Porque nadie puede poner otro fundamento fuera del que está puesto, que es Jesucristo. La Biblia nos explica entonces que el fundamento de la fe cristiana, esto es, la base de la fe cristiana, es Cristo. Muy bien, no es otra cosa, es Cristo. Muy bien, es la roca sobre la que dijo, sobre esta roca edificaré mi iglesia. Muy bien, esto es Cristo. ¿Estamos claros? Pero vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo que se encuentra allá en el Seattle de las Gentes en la página 380. Y ahí leemos de esta manera. La verdad que Pedro había confesado es el fundamento de la fe del creyente. Es lo que Cristo mismo ha declarado ser vida eterna. Pero la posesión de este conocimiento no era motivo de engreimiento. No era por ninguna sabiduría o bondad propia que Pedro, por lo que le había sido revelada esa verdad. Nunca puede la humanidad de por sí alcanzar un conocimiento de lo divino. Muy bien, entonces Pedro había declarado el fundamento del cristianismo, que era Cristo siendo la base de todo. ¿Cuál es la base o cuál es el fundamento del cristianismo? Cristo Jesús, la roca. Muy bien, ¿estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompaña. ¿Cómo sabemos que el fundamento no es Pedro? Bueno, hay algunas personas que piensan que Pedro es el fundamento. Algunos se pueden confundir si lee el texto, pero ¿cómo sabemos nosotros que el fundamento no fue Pedro, nunca ha sido Pedro, sino siempre ha sido Cristo? ¿Será que podría haber tal confusión? ¿O la Biblia es muy clara? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Vamos a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, capítulo 16, verso número 21 hasta el verso número 23. Y leemos aquí. Desde aquel tiempo comenzó Jesús a declarar a sus discípulos lo que le era necesario ir a Jerusalén, padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y los escribas, ser muerto y resucitar al tercer día. Y Pedro lo llevó aparte y empezó a reprenderlo. Le dijo, Señor, lejos de ti, de ningún modo te suceda eso. Pero Jesús, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque no piensas como piensa Dios, sino como piensan los hombres. Ahora pensemos por un momento. Recuerda, el fundamento es Cristo. ¿Sobre quién se basa la iglesia? ¿Sobre quién se basa el cristianismo? ¿Cómo sabes que Pedro no puede ser el fundamento de la iglesia? Pues simplemente aquí Pedro es llamado Satanás. Esto es, Satanás estaba ocupando a Pedro para que Jesús de alguna manera fuera persuadido para no hacer lo que tenía que hacer. ¿Nos damos cuenta? Estamos entendiendo, este no puede ser el fundamento, porque el fundamento era Cristo. Cristo sabía su misión, sabía lo que debía hacer, y si Cristo no hubiese muerto, la iglesia nunca hubiera existido como cristianismo. ¿Nos damos cuenta? Así que esta es una de las maneras por las cuales sabemos que Pedro no es la roca, no es el fundamento. Pero algunos pueden estar todavía en la misma idea. Vamos a ver qué más nos dice la Biblia. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de Jeremías, en el capítulo 17,
y el verso número 5. Veamos lo que nos dice. Así dice el Eterno, maldito el que confía en el hombre, el que se apoya en la carne y su corazón se aparta del Eterno. Recordemos que Pedro era un ser humano, como tú y como yo, con la bendición de haber conocido a Jesús y haber caminado con Él, pero nosotros no podemos apoyarnos en Pedro. Pedro era un ser humano como tú y como yo. Jesús era un ser divino. Muy bien, hay una pequeña diferencia en esas situaciones, pero vamos a ver entonces por qué Pedro no puede ser el fundamento. Vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Este se encuentra en el Chat de las Gentes, en la página 382. Muchos sostienen que una posición de confianza en la iglesia les da autoridad para dictar lo que otros hombres deben creer y hacer. Dios no sanciona esta pretensión. El Salvador declara, todos vosotros sois hermanos, todos están expuestos a la tentación y pueden errar. No podemos depender de ningún ser finito para ser guiados. La roca de la fe es la presencia viva de Cristo en la iglesia. De ella puede depender el más débil y los que se creen los más fuertes resultarán los más débiles, a menos que hagan de Cristo su eficiencia. Entonces, nosotros no podemos depender de una persona. Esto es en el caso de Pedro, que Pedro sea el fundamento. Pero podemos depender de Cristo, la roca. Muy bien. Hemos de saber que si alguna persona piensa que sabe algo, como en el caso de Pedro, que dijo, tú eres el Cristo, ya vimos que no era motivo para que él se sintiera grande y pensar que él podía saber cosas y de él podían depender todos, pues el ser humano está sujeto siempre al error, pero en Cristo Jesús no hay error. ¿Nos damos cuenta? Esto es, Pedro dijo lo correcto al principio, pero después estaba diciendo lo incorrecto. Podemos ver esa pequeña diferencia. Esa pequeña diferencia hace una gran diferencia. Jesús no erró, mientras que Pedro erró en ese punto. Ahora le decían que no le pasara esto, que no fuera a subir a Jerusalén, que no fuera a hacer las cosas. Este no puede ser entonces el fundamento. ¿Nos damos cuenta? Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Cuán importante es la doctrina pura en este fundamento? Esto es, ya sabemos cuál es el fundamento, pero cuán importante es que se mantenga una doctrina correcta, pura, sin pequeñas faltas, pequeñas dificultades en la doctrina o desviaciones de la verdad. ¿Por qué es importante? Vamos a ver qué es lo que nos dice la palabra de Dios. Vamos a leer lo que está escrito aquí en el libro de Primera de Juan, capítulo 2, y allí vamos a leer en el verso número 21. Leemos así. No os escribo porque ignoráis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. Esto es, el fundamento no puede tener errores. Muy bien. Esto es, se tiene que mantener puro, porque el verso dice que ninguna mentira viene de la verdad. Esto es, no tiene mentira la verdad. La verdad es pura tal como es. Cuando el fundamento tiene errores, no es la verdad entonces. ¿Nos damos cuenta? Porque el verdadero fundamento está libre de error. Pero vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Vamos allá al libro de la segunda carta de Juan, en el capítulo 1, el verso 10 y el verso 11. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le deis la bienvenida, porque el que le da la bienvenida participa de sus malas obras. La palabra de Dios nos dice que si alguien viene con una doctrina diferente a la del fundamento, no tiene verdad. Muy bien, no le demos la bienvenida. ¿Por qué razón? Porque si le damos la bienvenida vamos a participar de las cosas que ellos están haciendo y enseñando también. Pero aún hay más cosas. ¿Por qué no debemos aceptar otras cosas que no son la verdad? Vamos a ver qué más nos dice la palabra de Dios. Leamos lo que está escrito acá en el libro de Proverbios, capítulo 4. Y allí vamos a leer el verso número 18. Leamos allí.
La senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta llegar al pleno día. Entonces, un conocimiento más amplio de la verdad es correcto, pero una verdad que ponga otro fundamento, otra doctrina totalmente diferente de la que ya tenemos, entonces eso no es correcto. ¿Nos damos cuenta? Esto es, si nosotros ya tenemos un conocimiento y avanzamos en el conocimiento sin contradecir lo que ya está puesto como fundamento, estamos avanzando, como el día va esclareciendo. Pero si nosotros, por el contrario, tenemos un fundamento y para establecer una nueva verdad tiramos el fundamento que tenemos, entonces sabemos que no es verdad y no es correcto. ¿Nos damos cuenta? Pues bien, vamos a continuar entonces y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Qué clase de iglesia estará preparada cuando Jesús venga y por qué? ¿Qué clase de iglesia va a estar preparada cuando Jesús va a aparecer en las nubes de los cielos y por qué razón? Vamos a tratar de investigar esto y para ello vamos a ir a la palabra de Dios y vamos a leer lo que está escrito en el libro de Efesios, capítulo 5, verso 26 y verso 27. Y ahí leemos allí. Para santificarla y limpiarla en el lavado del agua por la palabra, para presentarla para sí una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante, antes que sea santa e inmaculada. Según la palabra de Dios, una iglesia cuando Jesús aparezca, la iglesia que Jesús va a reconocer y va a llevar al cielo, será la iglesia que está pura, sin mancha, limpia, totalmente. Muy bien. Esto no tendrá error de principio y tampoco tendrá error al final, que se purificó a sí misma en Cristo Jesús, por supuesto. Pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito aquí en este siguiente párrafo, que se encuentra en el libro de 1 Timoteo, capítulo 3, en el verso número 15. Y si tardo para que sepas cómo conducirte en la casa de Dios, que es la iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad. La Biblia nos dice entonces que la iglesia se va a encontrar como una columna y un baluarte, algo que defiende, que no va a dejar que pase lo que no debe pasar acerca de la verdad. Va a estar una iglesia que va a proclamar la verdad y va a sostener la verdad cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos. No será diferente de esto, ¿nos damos cuenta? Pero vamos a ver cómo nos dice y cómo nos narra este asunto la pluma inspirada. Leamos lo que está escrito en este siguiente párrafo. Mira cómo dice. El conflicto de los siglos, en la página 581, nos explica: Dios tendrá en la tierra un pueblo que sostendrá la Biblia y la Biblia sola, como piedra de toque de todas las doctrinas y base de todas las reformas. Ni las opiniones de los sabios, ni las deducciones de la ciencia, ni los credos o decisiones de concilios tan numerosos y discordantes como lo son las iglesias que representan, ni la voz de las mayorías, nada de esto, ni en conjunto, ni en parte, debe ser considerado como evidencia en favor o en contra de cualquier punto de fe religiosa. Antes de aceptar cualquier doctrina o precepto, debemos cerciorarnos de si los autoriza un categórico "así dice Jehová". Aquí tenemos el asunto muy claro. Esto es, no pensamientos de hombres, no concilios, no mandamientos de hombres, no la tradición, no lo que la mayoría diga, sino lo que dice la palabra de Dios. ¿Cómo se va a encontrar a la iglesia cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos? Una iglesia que sigue lo que está escrito directamente en la palabra de Dios. Una iglesia que no tiene tradiciones ni mandamientos de hombres. Muy bien, pues vamos a continuar con el estudio. El fundamento es la continuación y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué hará por nosotros un conocimiento personal de la verdad y dónde podemos encontrar una explicación concisa de la misma? Esto es, si tú conoces personalmente la verdad por ti mismo, ¿qué es lo que va a hacer en ti? ¿Y dónde puedes encontrar esta información de la verdad que sea correcta y exacta? Vamos a dejar que la Biblia nos explique estos asuntos, así que vamos a leer lo que está escrito allá en el libro de Juan, capítulo 8 y el verso número 32, el cual leemos de esta manera: y conoceréis la verdad y la verdad os libertará. La palabra de Dios nos dice entonces que
El conocimiento personal de la verdad lo que produce en nosotros es libertad, liberarnos. Esto es, vamos a ser libres realmente cuando conozcamos la verdad. Pero ¿dónde podemos encontrar esa verdad específicamente? Bueno, vamos a recurrir una vez más a la palabra de Dios y para ello vamos a leer este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de Salmos, allá en los Salmos, en el capítulo 119, y allí vamos a leer el verso número 142. Tu justicia es justicia eterna y tu ley es la verdad. Así que la palabra de Dios nos explica y nos dice claramente que cuando nosotros conozcamos la verdad vamos a ser liberados por la verdad, vamos a ser realmente libres. ¿Y dónde podemos encontrar la verdad explícitamente? En la ley de Dios. Muy bien, entonces cuando conozcamos la ley de Dios tal como es, vamos a ser libres. Muy bien, pero dejemos que la pluma inspirada nos hable un poco acerca de este asunto. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra allá en Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 683, y nos dice de esta manera: Nuestro Señor quiso que su iglesia reflejase al mundo la plenitud y suficiencia que hallamos en Él. Constantemente estamos recibiendo de la bondad de Dios y al impartir de la misma hemos de representar al mundo el amor y la beneficencia de Cristo. Mientras todo el cielo está en agitación, enviando mensajeros a todas las partes de la tierra para llevar adelante la obra de redención, la iglesia del Dios viviente debe colaborar también con Cristo. Somos miembros de su cuerpo místico. Muy bien, esto es, a medida que tú y yo conocemos la verdad, hemos de colaborar con Jesús. Muy bien, ha de ocurrir algo en tu vida, algo en mi vida cuando conocemos la verdad. Y mientras el cielo está ocupado en llevar esa verdad a todos lugares, la iglesia también ha de participar. Muy bien, pero vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice: Él es la cabeza que rige todos los miembros del cuerpo. Jesús mismo, en su misericordia infinita, está obrando en los corazones humanos, efectuando transformaciones espirituales tan asombrosas que los ángeles las miran con asombro y gozo. El mismo amor abnegado que caracteriza al Maestro se ve en el carácter y en la vida de sus discípulos. Esto es, cuando conocemos la verdad tal como es, se va a manifestar en la vida de aquellos que son liberados por la verdad. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más, así que vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, página 683. Cristo espera de los hombres que participen de su naturaleza divina, mientras están en este mundo, de modo que no solo reflejen su gloria por alabanza de Dios, sino que iluminen las tinieblas del mundo con el resplandor del cielo. Así se cumplirán las palabras de Cristo: vosotros sois la luz del mundo. Muy bien, esto es, cuando conoces la verdad tienes que volverte en una luz que alumbra a aquellos que no conocen la verdad. ¿Estamos claros? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Hacia dónde guía finalmente el Espíritu Santo a un individuo y de qué otra manera se le llama en las Escrituras? Esto es, ¿hacia dónde nos va a llevar el Espíritu Santo? ¿Y cómo se le llama a las Escrituras a esto? Vamos a tratar de entender esto y lo vamos a hacer en la palabra de Dios. Así que vamos a ver lo que está escrito aquí en ese siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan capítulo 16, verso 13. Y ahí leemos de esta manera: Cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará de sí mismo, sino que hablará de todo lo que oiga y os hará saber lo que ha de venir. Esto es, ¿hacia dónde nos va a guiar? Hacia toda la verdad. Muy bien, ¿cómo se llama esto en las Escrituras? Guiarse a toda la verdad. Esto es, el Espíritu Santo vendrá y nos guiará hacia toda la verdad. Alguno puede decir, ¿quién tiene toda la verdad? Bueno, ya hemos leído qué es esa verdad.
Muy bien, pero vamos a ver qué más nos dice la Biblia y vamos entonces a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Este se encuentra en el libro de Hebreos, capítulo 12, en el verso número 23. Y nos dice de esta manera: a la congregación de los primogénitos inscritos en el cielo, a Dios el juez de todos, a los espíritus de los justos hechos perfectos. La Biblia nos dice entonces que cuando nos guía hacia toda la verdad, entonces nosotros somos primogénitos inscritos en los libros del cielo. Muy bien. Y después cuando te guía a toda la verdad dice, y a los espíritus de los justos hechos perfectos. ¿Nos damos cuenta? Esto es cuando somos guiados a la verdad, somos llevados a obedecer la voluntad de Dios y somos inscritos en los libros del cielo. ¿Estamos claros? Pero vamos a ver qué es lo que nos dice la pluma inspirada. Acompáñame a leer entonces este siguiente párrafo. Mira cómo dice. Esto está en el comentario bíblico adventista en el tomo 7 en la página 961 y nos dice así: los que guardan los mandamientos de Dios, los que viven no solo de pan sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, componen la iglesia del Dios viviente. Muy bien, ¿estamos claros? Esto es, aquellos que obedecen la verdad son aquellos que componen la iglesia del Dios viviente. Muy bien, son aquellos que son obedientes, no aquellos que pretenden ser obedientes, sino aquellos que son obedientes. Pero ¿qué más? Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame. Manuscript Releases, en el tomo 15, en la página 147 y página 148, nos explica: oh, ¿cuántos hieren el corazón de Cristo porque quieren seguir su propio camino y hacer su propia voluntad? Que la lucha se dirija contra estos rasgos poco envidiables del carácter, y entonces no estarán unos contra otros en la iglesia del Dios viviente. Si en la iglesia solo existieran los elementos que caracterizan la vida de Jesucristo, habría una sólida unión. El mundo está contra la iglesia para debilitarla y destruirla, pero que la iglesia de Dios se mantenga estrechamente unida. Muy bien, esto es, al manifestar los rasgos de carácter de Cristo, nos vamos a encontrar en una unidad. El mundo ya quiere que la iglesia no tenga esa unidad, pero recuerde que no es nuestro trabajo crear desunidad o desunión, sino nuestro trabajo es crear unidad, pero la unidad únicamente viene cuando estás cerca de Jesús. Y cuando tú tienes a Jesús en tu vida, tendrás unidad con tu hermano que también tiene a Jesús en su vida. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Mira cómo está escrito. Que Satanás no se interponga entre los miembros de la iglesia, no den un solo traspié del lado del enemigo. Dejen a un lado el egoísmo. No piensen que uno o dos hombres de la iglesia constituyen todos los hombres juiciosos de la iglesia. Ustedes son demasiado limitados en sus pensamientos y en sus acciones. Esto es, debemos nosotros consultar siempre a Jesús y debemos consultar en unión a los hermanos. A veces una o dos personas toman decisiones, pero nuestro juicio es errado. Hemos nosotros de consultar a Dios con mucha oración, con mucho ayuno y no dar lugar a que Satanás produzca desunión en medio de nosotros. Muy bien, pues vamos a continuar con nuestro estudio participantes del fundamento. Y nuestra primera pregunta nos dice así: ¿qué más forma parte del fundamento cristiano y por qué está allí? ¿Quién más forma parte de este fundamento cristiano y por qué está allí? Vamos a ver qué más. Ya tenemos el fundamento es Cristo, muy bien, pero ¿quién más forma parte de este fundamento? ¿Y cuál es la razón de que está allí? Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Leamos lo que está escrito en la palabra de Dios. En el libro de Efesios, capítulo 2, en el verso 19 y el verso 20 nos explica de esta manera. Y ahí leemos: así ya no sois extraños ni forasteros, sino conciudadanos con los santos, miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y de los profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Quién más está en el fundamento? Los apóstoles y también los profetas.
Muy bien, y sobre ese fundamento, que la principal piedra de fundamento es Jesús, pero sobre eso están los apóstoles y los profetas. Muy bien, y sobre eso somos edificados. Ahora, ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Este se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, verso 11 y verso 12. Y ahí leemos de esta manera. Él mismo dio a unos el ser apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de perfeccionar a los santos para desempeñar su ministerio para la edificación del cuerpo de Cristo. Esto es, tenemos entonces Jesús, la principal piedra de ángulo, fundamento principal. Sobre eso tenemos también los apóstoles y los profetas, y después, según lo que leemos allí, tenemos evangelistas, pastores, maestros que perfeccionan el cuerpo de Cristo. Muy bien, para edificar el cuerpo de Cristo. Entonces, ¿qué más hay en esa edificación? Bueno, ya tenemos a Jesús, los apóstoles, los profetas, y después lo demás que se puso para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Muy bien, esa es la razón por la que está puesto allí. ¿Estamos claros? Pues vamos a ver qué es lo que nos dice ahora nuestra siguiente pregunta. Veamos aquí. ¿Por qué es necesario formar parte de esta estructura y cómo nos ayuda el compañerismo? Recuerda, sobre Cristo, sobre los apóstoles, sobre los profetas, y cada uno es añadido. Porque es importante formar parte de esto y cómo esto nos va a ayudar. Bueno, vamos a dejar que la palabra de Dios nos responda. Vamos a ver lo que está escrito en la palabra de Dios. Leamos aquí lo que se encuentra en el libro de Efesios, capítulo 4, y allí vamos a leer el verso 13 al verso 16, y leemos de esta manera. Hasta que todos lleguemos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a un estado perfecto, a la madurez de la plenitud de Cristo, para que ya no seamos niños fluctuantes llevados por cualquier viento de doctrina, por estratagema de hombres que para engañar emplean con astucia los artificios del error, sino que, siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es, en Cristo, de quien todo el cuerpo, bien ajustado y unido por todos los ligamentos que lo mantienen, según la acción propia de cada miembro, crece para edificarse a sí mismo. La Biblia entonces nos dice por qué es importante pertenecer a esta estructura. Muy bien, esto es para que crezcamos, para que ya no seamos como niños buscando una cosa que no debe ser, no seamos llevados por viento de doctrina, y para que la acción armoniosa podamos crecer en la plenitud de Cristo. El compañerismo entonces en la iglesia es muy importante para que nosotros podamos crecer en Cristo Jesús. Esto es, la acción de un miembro más otro miembro nos une, y eso tiene como resultado que nosotros vayamos creciendo en Cristo Jesús. Muy importante. ¿Nos damos cuenta? Pues vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Acompáñame. ¿Qué importancia tiene nuestra relación con la iglesia y cómo sabemos que no estamos hablando de individuos, sino de miembros que forman un cuerpo colectivo? Qué importante es que nosotros pertenezcamos a la iglesia, o cómo nos llevamos con la iglesia, y cómo nosotros sabemos que no estamos hablando de una persona. Algunas personas piensan, estoy en la iglesia del hermano tal o de la hermana tal, pero no funciona de esta manera. Estamos hablando de miembros que forman un colectivo, miembros que forman el cuerpo de Cristo. Entonces, vamos a ver la importancia de estas cosas en la palabra de Dios, así que acompáñame a leer este siguiente párrafo que se encuentra allá en el libro de Mateo, en el capítulo 16, verso 18 y verso 19. También te digo que tú eres Pedro, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas de la muerte no prevalecerán contra ella. A ti te daré las llaves del reino de los cielos, y todo lo que ates en la tierra habrá sido atado en los cielos, y todo lo que desates en la tierra habrá sido desatado en los cielos. La palabra de Dios es muy clara. Nuestra relación con la iglesia tiene que ver en cómo nos relacionamos con la iglesia. ¿Nos damos cuenta?
Esto es, todo lo que la iglesia hace aquí es sancionado en el cielo, lo que hace correctamente, por supuesto. ¿Nos damos cuenta? Entonces, es muy importante nuestra relación con la iglesia, pero ¿qué más nos dice la Biblia? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Se encuentra en Mateo capítulo 18 y allí vamos a leer los versos 17 al verso 20. Y si no los oye a ellos, dilo a la iglesia. Y si no oye a la iglesia, tenlo por gentil y publicano. Os aseguro que todo lo que atéis en la tierra habrá sido atado en el cielo, y todo lo que desatéis en la tierra habrá sido desatado en el cielo. Además, os digo que si dos de vosotros se ponen de acuerdo en la tierra, todo lo que pidan les será hecho por mi Padre que está en los cielos. Porque donde están dos o tres reunidos en mi nombre, allí estoy yo en medio de ellos. Nuestra relación con la iglesia. Recuerda, todo lo que la iglesia, si se pone de acuerdo y lo hace, que sea correcto, que esté de acuerdo a la voluntad de Dios, es sancionado por el cielo. Por supuesto que si es una cosa que es incorrecta, el cielo no lo puede sancionar. ¿Nos damos cuenta? Esto es, tenemos que estar claros en ese asunto. Pero ¿cómo nos aclara más esto la pluma inspirada? Pues vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, tomo 5, en la página 101 nos explica. Se muestra demasiado poco respeto por las opiniones de los miembros de la misma Iglesia. Es la falta de deferencia hacia las opiniones de la Iglesia lo que causa tantos problemas entre los hermanos. Los ojos de la Iglesia pueden discernir en sus miembros individuales lo que aquellos que yerran quizá no vean. Esto es, el conjunto de la iglesia puede hacer el asunto, un individuo no. ¿Nos damos cuenta? El conjunto de la iglesia sí, pero uno solo no. A veces la opinión de uno solo va a quedar fuera de lugar, pero el conjunto de la iglesia es lo que va a hacer que se puedan ver las cosas. Pero todavía hay más informaciones que debemos saber. Entonces vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Unas pocas personas pudieran estar tan ciegas como la persona errante, pero la mayoría de la iglesia es un poder que debiera gobernar a sus miembros individuales. Esto es, una persona puede estar errada, un grupo de personas pequeño puede estar errado, pero toda la iglesia no puede estar en la misma condición. Ahora, puede darse el caso, pero comúnmente no es de esta manera. Cuando toda la iglesia se une para hablar un asunto, la opinión de uno o dos en contra de lo que la iglesia dice que sea correcto, no puede estar de esta manera. Esto es, el conjunto de la iglesia ha de gobernar lo que un miembro o dos quisieran hacer diferente, que no sea correcto, por supuesto. Muy bien, pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Vamos a ver lo que está escrito aquí. ¿Qué autoridad tiene la iglesia? Esta es la pregunta que muchas veces la gente se hace. ¿Qué autoridad tiene la iglesia para decirme hacer o no hacer? ¿Cuál es la autoridad que la iglesia le es otorgada? Vamos a ver lo que la palabra de Dios nos dice. Y para ello quiero que me acompañes a leer este siguiente párrafo que se encuentra en el libro de Juan, capítulo 20. Y allí vamos a leer el verso 21 hasta el verso número 23. Y leemos de esta manera. Entonces Jesús les dijo otra vez, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Con eso sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. A quienes perdonéis los pecados, les quedan perdonados. A quienes los retengáis, les quedan retenidos. Imaginemos, ¿cuál es la autoridad que Dios le otorgó a la iglesia? Esto es, a quienes le perdonen los pecados serán perdonados. Claro, el conjunto de la iglesia, no una sola persona. Y a quienes no les perdonen los pecados, no les serán perdonados. Esta es la autoridad que la iglesia le fue entregada por Jesús mismo. ¿Nos damos cuenta? ¿Qué significan estas cosas? Bueno, vamos a ver lo que nos dice la pluma inspirada. Vamos a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. El deseo de todas las gentes, en la página 745, página 746, nos explica. A los que remitiereis los pecados, dijo Cristo, les son remitidos. A quienes los retuviereis serán retenidos. Cristo no da aquí a nadie libertad para juzgar a los demás. En el Sermón del Monte lo prohibió. Es prerrogativa de Dios.
pero coloca sobre la iglesia organizada una responsabilidad por sus miembros individuales. La iglesia tiene el deber de amonestar, instruir y, si es posible, restaurar a aquellos que caigan en el pecado. Redarguye, reprende, exhorta, dice el Señor, con toda paciencia y doctrina. Esto es, no puedo yo condenar a nadie personalmente ni individualmente, pero la iglesia tiene la capacidad o tiene el poder que Dios le otorgó de hacer estas cosas. Muy bien. Nos prohíbe Dios juzgar el caso de uno, pero nos permite hacer esto que hemos leído. Esto es, a quien remitiere los pecados les serán remitidos y a quienes los retuviere les serán retenidos. Muy bien, el acto de juzgar es otra cosa, pero nosotros tenemos que ver que mientras la iglesia está organizada, una iglesia organizada, se le da la responsabilidad de cuidar de sus miembros individuales. Entonces, la iglesia puede actuar en los miembros individuales, pero no puede juzgar, vamos a decir, que la iglesia diga, ¿sabes qué? Ahora estás perdido, ahora estás salvado. No, recuerde, es otra cosa diferente, es remitir los pecados o retener los pecados. Muy bien, pero ¿qué significan estas cosas? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Obrad fielmente con los que hacen mal, amonestad toda alma que está en peligro. No dejéis que nadie se engañe, llamad al pecado por su nombre. Declarad lo que Dios ha dicho respecto a la mentira, la violación del sábado, el robo, la idolatría y todo otro mal. Los que hacen tales cosas no heredarán el reino de Dios. Esto es, si bien tenemos una labor que hacer en ese respecto, también tenemos que amonestar para que no se sigan cometiendo los males y corregir aquello que se está haciendo mal. Muy bien. Perdón. Pero nosotros hemos de actuar fielmente en estas cosas, enseñar acerca del sábado, de la idolatría, del robo, de las cosas que no se hacen correctamente. Tiene que hablarse la verdad tal cual es en Cristo Jesús. ¿Nos damos cuenta? Pero todavía hay más información. Vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Si persisten en el pecado, el juicio que habéis declarado por la palabra de Dios es pronunciado sobre ellos en el cielo. Al elegir pecar, niegan a Cristo. La iglesia debe mostrar que no sanciona sus acciones o ella misma deshonra a su Señor. Debe decir acerca del pecado lo que Dios dice de él. Debe tratar con él como Dios lo indica y su acción queda ratificada en el cielo. El que desprecia la autoridad de la iglesia desprecia la autoridad de Cristo mismo. Muy bien, entonces después de que se amoneste, después de que se llame la atención, después de que se trate de corregir, si la persona no desea, el miembro de la iglesia, miembro del cuerpo de Cristo, no desea y no quiere cambiar y no quiere mejorar su situación, entonces lo que se pronuncie en juicio sobre esta situación, lo que se pronuncie sobre este caso, es ratificado por el cielo. ¿Nos damos cuenta cómo funciona? Entonces tenemos que ver cuál es nuestra relación, cómo funciona esto y la autoridad que Dios le dio a la iglesia. Muy bien, pues vamos a continuar con este estudio. La nación de Israel. Y nuestra primera pregunta nos dice así, ¿cómo esta iglesia es la verdadera nación de Israel? Esto es, ¿cómo es que la iglesia constituye la nación de Israel? La verdadera nación de Israel, porque hoy día existe la nación de Israel, pero se refiere a una nación geopolítica en un lugar específico o la iglesia. Vamos a ver lo que la Biblia nos dice sobre este asunto. Así que acompáñame a leer lo que está escrito en este siguiente párrafo. En el libro de Mateo, en el capítulo 21, y allí vamos a leer el verso número 43. Por tanto os digo que el reino de Dios será quitado de vosotros y será dado a gente que rinda su fruto. La palabra de Dios nos dice entonces que el reino de Israel le fue quitado a Israel mismo y le fue dado a alguien más que diera fruto según se requería. Muy bien. Y ese alguien más entonces no es Israel mismo, sino algo más. Vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer ahora este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Primera de Pedro,
allí vamos a leer el capítulo 2, 1 de Pedro capítulo 2, y leemos allí el verso 9 y después el verso número 5. Y leemos así. Pero vosotros sois linaje elegido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros también, como piedras vivas, estáis siendo edificados en una casa espiritual, en un sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales agradables a Dios por medio de Jesucristo. Así que entonces, hoy ya no es la nación, sino el pueblo adquirido. Hoy ya no es más una nación física, pero un reino espiritual. Y entonces la iglesia se constituye este reino espiritual del cual la palabra de Dios nos enseña. Pero dejemos que la pluma inspirada nos hable también. Y vamos a ver ahora lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Deseo a todas las gentes, en la página 432 nos explica de esta manera. Los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. Esto es, el declararse hijo de Abraham significa que vives y tienes las mismas cosas que Abraham. Muy bien, ¿estamos entendiendo cómo? Ahora vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Y este se encuentra en el Deseado a todas las gentes, en la página 432, y nos explica de esta manera. Dice así, los fariseos se habían declarado a sí mismos hijos de Abraham. Jesús les dijo que solamente haciendo las obras de Abraham podían justificar esta pretensión. Los verdaderos hijos de Abraham vivirían como él una vida de obediencia a Dios. No procurarían matar a aquel que hablaba la verdad que le había sido dada por Dios. ¿Nos damos cuenta? Entonces aquí tenemos este texto interesante que es lo que nos explica cuál era la situación en la vida de Abraham y la pretensión que algunos tenían en relación a ser el pueblo de Israel. La realidad del pueblo de Israel es que si vivías la vida de Abraham, esto es, confiabas en Jesús, aceptabas a Jesús, podrías ser un hijo de Abraham. No apenas por decir que eres, sino por vivir de acuerdo a su voluntad. Pero vamos a ver lo que nos dice este siguiente párrafo. Acompáñame a leerlo. Mira cómo está escrito. Una vida movida por el espíritu de los apóstoles, al creer y enseñar las verdades que ellos enseñaron, esta es la verdadera evidencia de la sucesión apostólica. Es lo que constituye a los hombres sucesores de los primeros maestros del Evangelio. Muy bien, esto es vivir de acuerdo a lo que debe hacerse, es lo que produce esa sucesión apostólica y esa nación santa de la cual Dios nos constituye. Pero vamos a continuar y vamos a ver ahora lo que nos dice nuestra siguiente pregunta. Veamos lo que está escrito allí en nuestra siguiente pregunta. Y ahí leemos de esta manera. Miren cómo dice. ¿Cómo podemos formar parte de esta nación? Esto es, ¿cómo vamos a ser parte de esa nación que ya no es una nación física, pero es una nación que viene a ser la iglesia y que es espiritual? Vamos a ver lo que nos dice la palabra de Dios. Leamos aquí. En el libro de Mateo, capítulo 7, y en el verso número 24 al verso número 27 leemos de esta manera. En fin, todo el que oye estas palabras y las practica será como el hombre prudente que edificó su casa sobre la roca.
Y descendió la lluvia, y vinieron torrentes, y soplaron vientos, y dieron contra aquella casa. Y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero el que oye estas palabras y no las practica es como el hombre insensato que edificó su casa sobre la arena. Y descendió la lluvia, vinieron torrentes y soplaron vientos, y dieron con ímpetu contra esa casa, y cayó, y fue grande su ruina. ¿Cómo podemos ser parte de esa nación? Bueno, obedeciendo la voluntad de Dios, haciendo lo que Dios nos pide. Muy bien, pero ¿qué más nos dice la palabra de Dios? Vamos a ver ahora lo que está escrito en este siguiente párrafo. Este se encuentra en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo número 2 y el verso 37 hasta el verso 41, y después ahí vamos a leer el verso 47. Y allí leemos de esta manera. Al oír esto se dolieron de corazón y preguntaron a Pedro y a los otros apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Pedro contestó: arrepentíos y sed bautizados cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de vuestros pecados, y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para vosotros, para vuestros hijos y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor, nuestro Dios, llame. Y con otras muchas palabras, Pedro testificaba y exhortaba diciendo: sed salvos de esta perversa generación. Así los que recibieron su palabra fueron bautizados, y se les unieron en ese día como 3,000 personas, alabando a Dios y disfrutando la simpatía de todo el pueblo. Y el Señor agregaba cada día a la iglesia a los que iban siendo salvos. ¿Cómo puedo ser parte entonces de esa nación, de ese pueblo, de esa iglesia? Bueno, arrepentirnos, convertirnos y bautizarnos en el nombre del Señor Jesús, en el cuerpo de Cristo, para ser parte de esas cosas que hemos venido hablando. Pero todavía hay más. La palabra de Dios tiene algo más todavía que explicarnos. Vamos a ver lo que está escrito ahora en este siguiente párrafo. Este se encuentra allá en el libro de Gálatas, en el capítulo 3, y allí vamos a leer el verso 26 hasta el verso número 29, y leemos de esta manera: así todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús, porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío, ni griego, ni siervo, ni libre, ni hombre, ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y ya que sois de Cristo, de cierto sois descendientes de Abraham, conforme a la promesa, herederos. Esto es, si nos bautizamos en Cristo Jesús, venimos a ser de Cristo. Y si somos de Cristo, somos también descendientes de Abraham, herederos de la promesa. ¿Nos damos cuenta cómo venimos a ser parte de esa nación? Bueno, siendo parte de estas cosas que hemos venido diciendo. ¿Nos damos cuenta? Y bautizándonos en el pueblo de Dios, por supuesto. Pero vamos a dejar que la pluma inspirada nos hable. Así que vamos a ver lo que está escrito en este siguiente párrafo. Acompáñame. Testimonios para la Iglesia, en el tomo 5, en la página 258, nos explica: unirse a la Iglesia es una cosa y vincularse con Cristo es otra muy diferente. No todos los nombres que están registrados en los libros de la Iglesia están registrados en el libro de la vida del Cordero. Muchos, aunque aparentan ser creyentes sinceros, no viven en conexión con Cristo. Muy bien, es muy importante que en el tiempo de los judíos, no por el hecho de nacer judío, será judío verdadero. Muchos de estos judíos no aceptaron a Jesús. En la actualidad, muchas personas se pueden unir a la iglesia. No por unirse a la iglesia quiere decir que están salvados, pero tienen que tener una unión con Jesús también. Muy bien, es muy importante esto. Esto es, unirse a la iglesia tiene su importancia, pero también tiene su importancia el unirse a Cristo. Hay personas que se pueden unir a las iglesias, pero no se unen a Cristo. Muy bien, es importante que nos unamos a Cristo, pero también nos unamos a la iglesia. Pero vamos a ver qué más. Así que acompáñame a leer este siguiente párrafo. Mira cómo dice:
se han anotado sus nombres, han sido registrados, sus nombres han sido registrados, pero la obra interna de la gracia no se lleva a cabo en el corazón. Como resultado, no son felices y hacen del servicio hacia Dios una tarea difícil. Entonces, cuando no estamos unidos a Jesús, esto es lo que ocurre. Puede que nos bautizamos, puede que nuestro nombre esté en los libros de la iglesia, pero la gracia de Cristo no ha hecho un trabajo en nuestras vidas. Esto es, no estamos unidos a Cristo. Y si esto no ocurre, viviremos una dificultad porque no tendremos gozo de servir a Jesús, no tendremos gozo de hacer las cosas de la iglesia. Nos resultará una vida cristiana muy difícil. Por eso la importancia de unirnos a Cristo y también unirnos a la iglesia. Muy bien, pero por hoy nuestro estudio ha concluido, así que quiero invitarte para que juntos tengamos una oración. Acompáñame. Padre eterno que está en los cielos, santo y bendito sea su nombre. En esta hora queremos agradecer por la vida y la salud. Queremos pedir que su bendición nos pueda acompañar. Pedimos que nos guarde, quede con nosotros, pueda bendecirnos, pueda ayudarnos según su misericordia y bondad, y que al estudiar estas cosas podamos unirnos a Jesús cada día, y también si no estamos unidos al pueblo de Dios podamos unirnos también a Él por medio del bautismo. Guárdenos, ayúdenos, condúzcanos cada día y denos un buen espíritu. Bendiga a aquellos que nos ven y nos escuchan. En el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, pues muchas gracias por estar con nosotros en el estudio de la lección. Recuerda que si estos materiales son de ayuda en tu vida espiritual, no te olvides compartirlos, no te olvides suscribirte y sobre todo orar por nosotros. Nosotros estamos orando por ti y esperamos que este material sea de una bendición para tu vida. Por hoy hemos concluido y te esperamos en la siguiente edición de la lección de Escuela Sabática. Bendiciones.